Zeus ha tenido numerosas amantes, y con todas ellas ha engendrado descendencias de todo tipo. Hoy nos centraremos en las amantes más famosas de Zeus. Quizás los antiguos compusieron estos mitos para emparentar su ascendencia o su ciudad con el panteón divino. Pero el resultado es un catálogo inabordable de encuentros amorosos. La mayoría furtivo, pero que deja consecuencias directas sobre el mundo humano. En episodios anteriores mencionamos algunas uniones. Hoy expandiremos más el catálogo y abordaremos a Zeus y sus uniones con diosas, ninfas y mortales. Comenzaremos con otras diosas que no hemos mencionado. En una ocasión, Zeus deseó a Némesis, pero ella lo rechazó y huyó cambiando de forma. Recorrió la tierra y el mar convertida en distintos animales mientras que Zeus continuaba persiguiéndola. Finalmente, Némesis tomó la forma de un ganso y Zeus de un cisne. De la unión nació un huevo. Un pastor lo encontró entre los árboles y se lo entregó a Leda, reina de Esparta. Leda lo guardó hasta que de su interior nació Helena, a quien crió como hija propia. Otra versión agrega la intervención de Afrodita. La diosa se transformó en águila y fingió perseguir a Zeus, que había adoptado la forma de un cisne. Némesis recibió al ave que parecía buscar refugio, y cuando se durmió, Zeus se unió con ella. Las versiones coinciden en que Némesis intenta escapar. Zeus la persigue mediante transformaciones y Helena nace de un huevo que termina en manos de Leda. Por eso Helena puede aparecer como hija de Némesis o como hija de Leda. Otra historia es la de Zeus y Perséfone. En las tradiciones órficas, Zeus se unió con su propia hija Perséfone, y de ambos nació un primer Dioniso. Zeus destinó al niño a ocupar una posición de poder, pero los titanes consiguieron apartarlo de los curetes que los protegían. Lo atrajeron y lo llamaron con juguetes y objetos brillantes. Lo atacaron y luego lo despedazaron. Este Dioniso suele recibir el nombre de Zagreo. Su historia pertenece a una tradición distinta de la de Dioniso, hijo de Sémele. Algunas versiones posteriores reunieron ambos nacimientos y presentaron al segundo Dioniso como una nueva manifestación del primero. Perséfone también fue madre de Melinoe. Zeus descendió al mundo de los muertos, tomó la apariencia de Hades y se unió con su propia hija cerca del río Cosito. Melinoe nació con el cuerpo dividido en una mitad clara y otra oscura. Era una divinidad vinculada con los fantasmas y los terrores que recorrían la noche. Otra historia es la de Talía y los Pálicos. Zeus se unió en Sicilia con una ninfa llamada Talía. Cuando ella comprendió que Hera podía perseguirla, pidió a la tierra que la ocultara. El suelo se abrió y Talía desapareció bajo él. Al llegar al momento del parto, la tierra volvió a abrirse, y de sus profundidades surgieron dos niños llamados Pálicos. Fueron venerados como divinidades asociadas con fuentes sulfurosas y fenómenos volcánicos. Cerca de su santuario se realizaban juramentos, y se creía que quienes juraban en falso podían quedar ciegos o morir. Otra historia es la del nacimiento accidental de Actistis. Mientras Zeus dormía, parte de su semen cayó sobre la tierra. Gea quedó fecundada y produjo a Actistis, un ser con órganos masculinos y femeninos, cuyo poder y fuerza alarmó a los dioses. Los dioses le cortaron los genitales masculinos, y de la sangre y los órganos caídos nació un almendro. Nana, hija del rey Sangario, tomó uno de sus frutos y los colocó sobre el pecho. El fruto desapareció y ella quedó embarazada de Atis. La historia continúa con el amor de Actistis por Atis, la boda frustrada del joven y su muerte. Pero desde el punto de vista de Zeus, el mito comienza con una concepción involuntaria que pone en marcha una nueva genealogía frigia. Otra historia es la de Asteria.
Asteria era hermana de Leto y madre de Hécate. Cuando Zeus comenzó a perseguirla, ella se transformó en codorniz y se arrojó al mar. Allí se convirtió en una isla llamada primero Asteria u Ortigia y después Delos. Esta isla es la que habíamos recorrido durante el nacimiento de Apolo. Recordemos que cuando Hera impidió que Leto encontrara un lugar donde dar a luz a Apolo y Artemisa, fue Delos quien recibió a la hermana embarazada. Asteria había escapado de Zeus y terminó ofreciendo refugio a otra mujer perseguida por las consecuencias de una relación con él. Pasemos a las ninfas. Otra historia es la de Io. Io estaba vinculada con Argos y con el culto de Hera. Ella era hija del río Ínaco y servía como sacerdotisa de la diosa. Durante muchas noches comenzó a recibir sueños que le anunciaban que Zeus la deseaba y le ordenaban dirigirse hacia los prados de Lerna. Io contó las visiones a su padre, Ínaco. Este consultó los oráculos y recibió una respuesta terrible. Debía expulsar a su hija y dejarla vagar, porque Zeus destruiría a toda la familia si se negaba. Io abandonó su hogar y perdió su forma humana. Le crecieron cuernos y quedó convertida en una vaca blanca. En otra versión, Zeus la transformó después de unirse con ella para ocultarla de Hera. Hera descubrió el engaño y pidió que le entregaran al animal. Después confió su vigilancia a Argos Panoptes, un ser cubierto de ojos. Incluso mientras dormía, algunos permanecían abiertos. Zeus envió a Hermes para liberarla. Hermes se disfrazó de pastor, se sentó junto a Argos y comenzó a tocar música. Contó historias y todos los ojos se cerraron. Entonces lo mató y liberó a Io. Hera recogió los ojos de su servidor y los colocó sobre las plumas del pavo real. Después envió un tábano que picaba sin descanso a la vaca y la obligaba a continuar su huida. Io atravesó grandes extensiones de Europa y Asia. Cruzó montañas, costas y estrechos. El Bósforo fue relacionado con su paso, porque su nombre podía entenderse como el lugar por donde había cruzado la vaca. Durante su viaje llegó hasta Prometeo, que permanecía encadenado. Él reconoció a la joven, le explicó la causa de su sufrimiento y le anunció el recorrido que todavía debía realizar. También le reveló que su historia terminaría en Egipto y que uno de sus descendientes, Heracles, regresaría algún día para liberarlo. Io continuó hasta el Nilo. Allí Zeus volvió a tocarla y terminó con su locura y le devolvió la forma humana. De aquella unión nació Épafo, cuyo nombre fue relacionado con el contacto del dios. Hera todavía no había terminado. Ordenó que el niño fuera raptado. Io emprendió entonces una nueva búsqueda y llegó hasta Biblos, donde descubrió que Épafo estaba siendo criada por la esposa del rey. Después de recuperarlo, regresó a Egipto. La descendencia de Io se extendió por gran parte del mundo heroico. De Épafo procedieron Libia, Velo y Agénor. De esas ramas nacieron Dánao, Egipto, Cadmo y Europa. Perseo, Heracles, Dioniso, Minos y numerosos reyes quedaron vinculados con aquella sacerdotisa expulsada de Argos. Otra historia es la de Egina. Egina era hija del río Asopo. Zeus la raptó y la llevó hasta una isla llamada Énone. Asopo comenzó a buscarla y Sísifo le reveló quién era el responsable. El río intentó perseguir a Zeus, pero el dios lo obligó a retroceder mediante sus rayos. La isla recibió el nombre de Egina y allí nació Éaco. En una versión, Éaco creció solo en una tierra despoblada. Para darle súbditos, Zeus transformó las hormigas en seres humanos. En otra,
Hera envió una epidemia que acabó con los habitantes. Éaco rogó ayuda a su padre y pidió que las hormigas de una encina se convirtieran en hombres. Durante la noche soñó con la transformación y al despertar encontró una nueva población. Aquellos habitantes fueron llamados mirmidones. Éaco llegó a ser considerado uno de los reyes más justos de Grecia. Sus hijos, Peleo y Telamón, fueron padres de Aquiles y Áyax. Por medio de Égina, Zeus quedó situado en el origen de dos grandes guerreros de la guerra de Troya. Otra historia es la de Otreide y Meliteo. Otreide era una ninfa del monte Otris. Tuvo a Meliteo con Zeus y a Fagro con Apolo. Cuando nació Meliteo, temió la reacción de Hera y lo abandonó en un bosque. Zeus evitó que muriera. Un enjambre de abejas se acercó al recién nacido y comenzó a alimentarlo con miel. Fagro encontró al niño mientras cuidaba sus rebaños. Recordó entonces un oráculo que le había anunciado que salvaría a un pariente criado por abejas. Fagro recogió al pequeño y lo llamó Meliteo. Cuando creció, el hijo de Zeus gobernó la región y fundó una ciudad que llevó su nombre. También hay otras historias menores que no tienen mito propio y solo se usan para justificar alguna ascendencia. Continuaremos con las primeras uniones que Zeus tuvo con mujeres mortales. Acricio, rey de Argos, tenía una hija llamada Dánae, pero ningún hijo varón. Consultó a un oráculo y recibió una profecía. Dánae tendría un hijo y ese nieto terminaría matándolo. Para impedir que esto sucediese, Acricio encerró a Dánae. Algunas versiones dicen que construyó bajo tierra una cámara de bronce. Otras versiones que la encerró en lo alto de una torre. De cualquier modo, Zeus pudo acceder a ella. Decidió convertirse en lluvia dorada y así poder fecundar a Dánae. De aquella unión fue concebido Perseo. Cuando Acricio descubrió al niño, no creyó que Zeus fuera el padre. Colocó a Dánae y al recién nacido dentro de un cofre de madera y los arrojó al mar. La caja quedó a merced de las olas. Dánae abrazó a su hijo mientras el viento golpeaba la madera y pidió a Zeus y al mar que los protegieran. El cofre llegó a la isla de Céfiros. Un pescador llamado Dictis lo encontró. Liberó a Dánae y al niño y los recibió en su casa. Perseo creció bajo su protección. Mientras tanto, Polidectes, rey de la isla y hermano de Dictis, comenzó a intentar seducir a Dánae. La presencia del joven Perseo impedía que pudiera obligarla a aceptar la unión, de modo que decidió alejarlo. Polidectes reunió a sus amigos con el pretexto de preparar regalos para una boda. Cada invitado debería entregar un caballo. Perseo no tenía ninguno y declaró que sería capaz de conseguir incluso la cabeza de la gorgona. El rey tomó sus palabras como una promesa y le ordenó traer la cabeza de Medusa. Hermes y Atenea ayudaron a Perseo. El héroe obtuvo sandalias aladas, un casco que volvía invisible a quien lo llevaba y una bolsa donde guardar la cabeza. Encontró a Medusa dormida, evitó mirar directamente su rostro y la decapitó. Durante el regreso, rescató a Andrómeda, que estaba encadenada a la roca, y se casó con ella. Cuando volvió a Céfiros, encontró a Dánae y a Dictis refugiados junto al altar. Polidectes había intentado obligar a la mujer a entregarse. Perseo entró en el palacio, mostró la cabeza de Medusa y convirtió en piedra al rey y a quienes lo acompañaban. Después entregó el gobierno de la isla a Dictis. Perseo regresó a Argos con Dánae y Andrómeda. Acricio, todavía temeroso de la profecía, abandonó la ciudad. Después se celebraron unos juegos funerarios y Perseo lanzó un disco en una competencia, con tanta mala suerte que el disco se desvió y terminó golpeando a su abuelo. Acricio murió por accidente, pero el oráculo se cumplió. Perseo no quiso gobernar el reino del hombre muerto por su mano, intercambió territorios con Megapentes y pasó a gobernar Tirinto.
También quedó relacionado con la fundación de Micenas. Entre sus descendientes estuvieron Anfitrión, Alcmena y Euristeo. De ese modo, la familia nacida de Danae produciría tanto a Heracles como al rey que le impondría sus trabajos. Otra historia es la de Europa. Europa era una princesa fenicia y descendiente de Io. Una noche soñó con dos mujeres que representaban tierras diferentes. Una parecía pertenecer a su propio país. Afirmaba haberla criado. La otra era extranjera y trataba de llevársela. Antes de terminar el sueño, declaró que Zeus había destinado a Europa para ella. A la mañana siguiente, la princesa salió con sus compañeras a recoger flores cerca de la costa. Llevaba una cesta de oro donde estaban presentes distintos momentos de la historia de Io. La transformación en vaca, el viaje, Argos y el regreso a la forma humana. Zeus observó a Europa y ordenó a Hermes conducir el ganado de su padre hacia la costa. Después se mezcló con los animales convertido en un toro hermoso y dócil. El toro tenía el cuerpo claro, una mancha brillante en la frente y cuernos curvados como la luna. Se acercó sin violencia, dejó que Europa lo acariciara y se arrodilló frente a ella. La joven adornó sus cuernos con flores y montó sobre su espalda. Apenas estuvo sentada, el animal se levantó, corrió hacia el mar y entró en el agua. Europa extendió los brazos hacia sus compañeras, que quedaron en la orilla. Sujetaba uno de los cuernos y levantaba el vestido para evitar que se mojara. El toro avanzó sobre el mar. Los delfines lo acompañaron. Las nereidas emergieron y Poseidón abrió el camino. Cuando la costa desapareció, Europa comprendió que no estaba sobre un animal común. Le preguntó quién era y hacia dónde la llevaba. Zeus reveló su identidad sin abandonar todavía la forma de toro. Le explicó que la llevaba a Creta y que allí nacerían hijos destinados a ser reyes. Al llegar a la isla recuperó su apariencia y se unió con ella. Europa había subido al toro sin conocer su verdadera identidad, y una vez dentro del mar ya no podía regresar. De la unión nacieron Minos, Radamantis y Sarpedón. El rey Asterión recibió a Europa, se casó con ella y crió a los 3 niños como miembros de su casa. En Fenicia, el padre de Europa ordenó a sus hijos buscarla y no regresar sin ella. Cadmo, Fénix, Cílix y Taso partieron en distintas direcciones. Ninguno consiguió encontrarla. Como no podían volver, terminaron establecidos en otros territorios. Clix quedó relacionado con Cilicia, Taso con la isla que lleva su nombre. Cadmo llegó a Beocia, donde fundó Cadmea, el núcleo de Tebas. La desaparición de Europa produjo así una nueva familia en Creta y dispersó a la antigua familia fenicia por distintas regiones. Minos heredó el poder cretense y su conflicto con Poseidón conduciría más tarde al nacimiento del Minotauro. Radamantis fue recordado como legislador y juez de los muertos. Sarpedón terminó vinculado con Licia, aunque otra tradición lo presentará como hijo de Zeus y Laodamia. Otra historia es la de Sémele. Sémele era hija de Cadmo y Armonía, reyes de Tebas. Zeus comenzó a visitarla en secreto y ella quedó embarazada. Cuando Hera descubrió la relación, descendió a Tebas y tomó la apariencia de Béroe, la anciana nodriza de la joven. Imitó su rostro, su voz y su cuerpo envejecido. Después comenzó a sembrarle dudas a la muchacha. Le dijo que muchos hombres entraban en las habitaciones de las mujeres afirmando ser dioses. Si su amante era realmente Zeus, debía demostrarlo presentándose con la misma majestad con la que se acercaba a Hera en el lecho matrimonial. Cuando Zeus regresó, Sémele le pidió que le concediera un deseo antes de decírselo. El dios juró por la Estigia y ese juramento no podía romperse. Entonces, Sémele, conformada, le dijo que quería que él se mostrara ante ella como lo hacía ante Hera. Zeus intentó advertirla y detenerla,
pero la petición ya había sido pronunciada. Trató de reducir su poder y escogió un rayo menos violento. Reunió nubes, viento, truenos y relámpagos y entró en la habitación. Aún así, el cuerpo mortal de Semele no pudo soportar la presencia divina. Murió en el acto, consumida por el fuego. Semele llevaba 6 meses de embarazo. Entonces, Zeus, congojado, extrajo al niño del vientre antes de que muriera y lo cosió dentro de su propio muslo. Allí continuó su gestación. Cuando llegó el momento, abrió las costuras y dio a luz a Dioniso. Por esa razón, Dioniso fue llamado el dios nacido 2 veces. Primero salió del cuerpo de Semele y luego nació del cuerpo de Zeus. Las hermanas de Semele afirmaron que ella no se había unido con Zeus, sino con un mortal, y había inventado la relación con Zeus para justificar al hijo. Según ellas, el rayo había sido un castigo por mentir. Años después, Dioniso regresaría a Tebas para establecer su culto y demostrar su origen divino. Penteo, el rey de Tebas, repetiría la acusación y terminaría despedazado por las bacantes, como ya contamos anteriormente. Después del segundo nacimiento, Zeus entregó a Dioniso a Hermes. Hermes lo llevó con Ino, hermana de Semele, y su esposo Atamante. Intentaron ocultarlo de Hera, vistiéndolo como una niña, pero Hera descubrió el refugio y volvió locos a sus cuidadores. Los condenó, los castigó con la locura. Atamante mató a su hijo Learco e Ino se arrojó al mar con Melicertes. Zeus transformó entonces a Dioniso en cabrito y Hermes lo condujo hasta las ninfas de Nisa, que lo criaron escondido. La historia de Semele no terminó con su muerte. Cuando Dioniso consiguió que su divinidad fuera reconocida, descendió hasta el mundo de los muertos, recuperó a su madre y la llevó al Olimpo. Allí Semele recibió la inmortalidad y un nuevo nombre, Dione. Otra historia es la de Antíope. Antíope pertenecía a la familia real de Tebas. Zeus se acercó a ella bajo la forma de sátiro y engendraron juntos a los gemelos Anfión y Ceto. Cuando Antíope comprendió que estaba embarazada, temió el castigo de su padre y huyó hacia Sición. Allí fue recibida por el rey Epopeo, que terminó casándose con ella. El padre de Antíope encargó a su hermano Lico castigar a Epopeo y devolver a la joven a casa. Lico atacó a Sición, mató al rey, o algunas fuentes dicen que lo dejó mortalmente herido. Luego condujo a su hermana Antíope de regreso a Beocia. Durante el viaje, ella dio a luz cerca del monte Citerón. Lico ordenó abandonar a los gemelos, pero un pastor los encontró y decidió criarlos. Los hermanos desarrollaron caracteres diferentes. Ceto se dedicó a los rebaños y al trabajo físico. Anfión prefirió la música. Hermes le entregó una lira y le enseñó a tocarla. Mientras ellos crecían, Antíope permaneció en Tebas, bajo el poder de Lico y de su esposa Dirce. Fue tratada como esclava y sufrió años de cautiverio. Un día sus ataduras se soltaron y consiguió escapar hacia el monte Citerón. Llegó a la casa de sus hijos, pero ellos no la reconocieron. El pastor que los había criado terminó revelándoles quién era ella. En ese momento apareció Dirce, que había seguido a la fugitiva. Decidió atar a Antíope a un toro salvaje para que el animal la arrastrara hasta matarla. Cuando Anfión y Ceto comprendieron que la prisionera era su madre, invirtieron el castigo. Ataron a Dirce al toro y soltaron al animal. Después arrojaron su cuerpo cerca de una fuente que recibió su nombre. El destino de Lico cambia según la versión. En una, los gemelos lo matan. En otra, Hermes aparece, confirma que son hijos de Zeus y le ordena entregarles el gobierno de Tebas. Anfión y Ceto asumieron el poder y levantaron las murallas de la ciudad. Cadmo había fundado la antigua Cadmea. Los gemelos construyeron las defensas de la Tebas ampliada.
Ceto transportaba las piedras mediante su fuerza. Anfión tocaba la lira y conseguía que las rocas avanzaran por sí mismas. Ceto se casó con Tebe. Anfión se casó con Níobe, cuyos hijos serían asesinados por Apolo y Artemisa después de que ella se declarara superior a Leto. Antíope también tuvo un último episodio. Dionisio la volvió loca por la muerte de Dirce. Después de vagar por Grecia, fue curada por Foco, quien se casó con ella. Continuemos con Alcmena. Alcmena descendía de Perseo y estaba prometida con Anfitrión, miembro de otra rama de la misma familia. Eran todos primos, en definitiva. Había un pueblo llamado los Teleboas, que atacaron el reino del padre de Alcmena. Robaron el ganado y mataron a casi todos sus hermanos. Anfitrión recuperó los animales, pero durante la entrega lanzó su maza contra una vaca que escapaba. El arma rebotó y golpeó al padre de Alcmena, que murió. Anfitrión fue expulsado y se refugió con Alcmena en Tebas. Ella aceptó casarse con él con una condición. Antes debía vengar la muerte de sus hermanos. Anfitrión reunió un gran ejército y atacó al rey Terelao. El enemigo poseía un cabello de oro que le garantizaba la vida y el reino. Su hija, Cometo, se enamoró de Anfitrión y arrancó el cabello mientras su padre dormía. Terelao murió. La ciudad cayó y Anfitrión ejecutó a Cometo por haber traicionado a su familia. Cuando emprendió el regreso, Zeus decidió adelantársele. El dios adoptó el aspecto completo de Anfitrión: su cuerpo, su voz, sus gestos y el conocimiento de la guerra. Se presentó ante Alcmena como el esposo que regresaba después de cumplir la condición impuesta. Zeus prolongó la noche hasta hacerla equivalente a 3 noches normales. Durante ese tiempo se unió con Alcmena y le relató los acontecimientos de la campaña como si él mismo los hubiera vivido. En algunas versiones también le entregó una copa obtenida después de la victoria. Alcmena recibió al visitante porque creía encontrarse ante Anfitrión. Zeus no se limitó a ocultar su identidad. Utilizó la apariencia y la confianza depositada en un hombre en concreto. Cuando el verdadero Anfitrión llegó, ella se comportó como si ya lo hubiera recibido. Le dijo que había regresado la noche anterior, que le había contado la victoria y que habían dormido juntos. Anfitrión creyó que su esposa se había unido con otro hombre. Alcmena insistió en que había sido él y pudo repetir detalles que nadie debería haberle comunicado. Después, Tiresias reveló finalmente que Zeus había tomado la apariencia de Anfitrión. Aquella misma noche o la siguiente, el verdadero esposo también se acostó con Alcmena. Ella concibió entonces 2 hijos de padres distintos: Heracles, hijo de Zeus, e Íficles, hijo de Anfitrión. Antes del parto, Zeus anunció ante los dioses que ese día nacería un descendiente de Perseo destinado a gobernar sobre todos sus parientes. Era enterada de todo y suspicaz como siempre. Le pidió que confirmara la declaración mediante un juramento. Zeus juró, pero no mencionó expresamente a Heracles. Hera, entonces, descendió a Argos y adelantó el nacimiento de Euristeo, hijo de otra rama de la familia de Perseo, el primo. Al mismo tiempo, regresó a Alcmena y le retrasó el parto. Euristeo nació primero y recibió el poder prometido por Zeus. De todas formas, Zeus comprendió el engaño, pero como dijimos, no pudo anular su juramento porque no se puede. Su hijo, destinado a gobernar, terminaría siendo sometido al rey nacido antes de tiempo. Otras versiones explican que Ilitía, la diosa de los partos, y las Moiras se sentaron delante de la habitación con las piernas cruzadas y las manos unidas. Este gesto impide que el parto avance. Galintías, amiga de Alcmena, salió y anunció falsamente que el niño ya había nacido. Entonces las diosas se levantaron sorprendidas, deshacieron su posición y fueron a averiguar qué pasaba.
Ahí se dieron cuenta que habían sido engañadas y en ese momento Alcmena pudo dar a luz. Después castigaron a Galintías transformándola en comadreja. Cosas que pasan en los mitos. El parto se produjo normalmente y finalmente nacieron Heracles e Íficles. Cuando todavía eran pequeños y estaban en la cuna, Hera envió 2 serpientes. Íficles comenzó a llorar y trató de escapar, pero Heracles tomó una con cada mano y las estranguló. En una versión, Hera había enviado los animales. En otra versión, Anfitrión los había colocado allí para descubrir cuál de los 2 niños era el hijo de Zeus. Calisto y el nacimiento de Árcade. Otra historia es la de Calisto. Calisto pertenecía a las tradiciones de Arcadia y acompañaba a Artemisa siempre durante sus casas. Vestía igual que ella como la diosa, utilizaba el arco y había prometido permanecer siempre virgen. Zeus la deseó y adoptó la apariencia de Artemis. Calisto descansaba sola en un bosque cuando la falsa diosa se acercó, la llamó y comenzó a besarla. Cuando comprendió que no era Artemis, intentó resistirse, pero Zeus la sometió y después regresó al cielo. Calisto volvió junto a las cazadoras y ocultó lo ocurrido. Pasaron varios meses hasta que un día Artemis ordenó a todas que se desnudaran para bañarse en un arroyo. Calisto intentó evitarlo, pero su embarazo quedó expuesto. La diosa la expulsó de su séquito. Después Calisto fue transformada en Osa. La responsabilidad cambia según la versión. Zeus puede convertirla en Osa para ocultarla de Hera. Hera puede convertirla en Osa como castigo. Artemisa también puede transformarla en Osa al descubrir su embarazo. Aquí las versiones no se ponen de acuerdo. En una de las versiones más desarrolladas, Hera toma a Calisto por el cabello y la arroja al suelo. Sus brazos se cubren de pelo, las manos se convierten en garras y la boca pierde la capacidad de hablar. Calisto conserva la conciencia humana, pero solo puede emitir gruñidos. La antigua cazadora comienza a huir de los cazadores. También teme a los demás animales porque su mente continúa siendo humana. A veces regresa cerca de las casas y los campos donde había vivido, pero ya no puede explicar quién es. Su hijo Árcade crece sin reconocer a su madre. Cuando tiene 15 años encuentra una osa durante una cacería. Calisto lo reconoce y se acerca. El joven solo ve una bestia y levanta la lanza. Zeus interviene antes de que atraviese a su madre y eleva a ambos al cielo. Calisto se convierte así en la constelación de la Osa Mayor. Árcade puede transformarse en la Osa Menor o en Botes. Hera todavía se resiente y pide que la constelación nunca se sumerja en el océano. La historia explica por qué la Osa Mayor permanece cerca del polo y no desaparece completamente bajo el horizonte. Otra tradición conecta a Arcade con Licaón. El rey quiso comprobar si Zeus era realmente un dios, así que mató un niño y se lo sirvió para comer durante un banquete. Zeus instantáneamente reconoció el engaño, enfadado destruyó su casa y transformó a Licaón en lobo, donde viviría en Arcadia, en los bosques, comiendo carne cruda. Así entonces Árcade llegó a ser rey y dio nombre a Arcadia. También fue recordado como quien enseñó a sus habitantes a cultivar cereales, a hacer pan, hilar lana y tejer prendas. Otra historia es la de Leda. Leda era la esposa de Tindario, rey de Esparta. Zeus la deseó y se acercó a ella transformado en cisne. Aquella misma noche, Leda también se acostó con su esposo. Las 2 uniones permitieron atribuir a los hijos padres diferentes. La versión más conocida presenta a Helena y a Polideuces como hijos de Zeus, y a Clitemnestra y Cástor como hijos de Tindario. Así se explicaba que Polideuces fuera inmortal y Cástor mortal.
El nacimiento aparece relacionado con uno o dos huevos. Algunas versiones colocan cada huevo a un hijo, uno para Zeus y otro para Tindario. Otros hacen nacer juntos a Cástor y Polideuces, o reservan el huevo solamente para Helena. También existe la versión de Némesis. En ella Zeus se une con Némesis bajo la forma de ave. La diosa pone un huevo y un pastor se lo entrega a Leda. Cuando Helena nace, Leda la cría como hija propia. Las dos historias deben mantenerse separadas. En una, Zeus se une directamente con Leda. En otra, se une con Némesis y Leda recibe el huevo. Helena fue considerada la mujer más hermosa de la antigüedad. Cuando todavía era joven, Teseo y Piritoo decidieron casarse con hijas de Zeus. Así que Teseo eligió a Helena y la raptó. Sus hermanos, Cástor y Polideuces, o Cástor y Pólux en algunas versiones, también llamados los Dioscuros, fueron en su rescate. Los Dioscuros invadieron el Ática, liberaron a su hermana y capturaron a Etra, la madre de Teseo. Años después, numerosos príncipes llegaron a Esparta para pedir la mano de Helena. Tindario temía que los rechazados atacaran al elegido, así que Odiseo propuso que todos juraran respetar la decisión y defender al futuro esposo si alguien intentaba arrebatársela. Helena se casó con Menelao. Cuando Paris la llevó a Troya, Menelao invocó aquel juramento y los antiguos pretendientes participaron en la expedición contra la ciudad. Clitemnestra, hija de Tindario, en la versión más difundida, se casó con Agamenón. Después del sacrificio de Ifigenia y de los años de guerra, participó junto con Egisto en el asesinato de su esposo. Más tarde fue muerta por Orestes. Cástor y Polideuces eran conocidos como los Dioscuros, los hijos de Zeus, y también como Tindáridas, los hijos de Tindario. Cástor sobresalía con los caballos y Polideuces en el boxeo. Participaron en la expedición de los argonautas y fueron venerados como protectores de jinetes y navegantes. Su muerte estuvo relacionada con Idas y Linceo. Durante el enfrentamiento, Linceo descubrió a Cástor escondido dentro de un arbusto e Idas lo mató. Polideuces persiguió a los hermanos, mató a Linceo y fue herido por Idas. Zeus fulminó entonces a este último y llevó a Polideuces al Olimpo. Polideuces vivía para siempre porque era inmortal, pero se negó, no quiso separarse de Cástor. Zeus le ofreció conservar la inmortalidad o compartirla. Polideuces entonces eligió alternar con su hermano, un día entre los dioses y otro bajo la tierra. Las estrellas de Géminis fueron identificadas con ellos. Continuemos con Día, Piritoo y la guerra contra los centauros. Día era la esposa de Ixión. Si se acuerdan de Ixión, era el rey de los lapitas. Lo mencionamos hace poco. Algunas versiones hacen de Piritoo hijo de Ixión. Otras dicen que Zeus se unió con Día bajo la forma de un semental y engendró al héroe. La historia de Ixión continúa en el Olimpo. Después de ser purificado por Zeus por el asesinato de su suegro, comenzó a desear a la esposa de Zeus, a la diosa Hera. A Zeus este atrevimiento le hizo más gracia que ofenderlo. Entonces decidió un castigo para Ixión. Zeus fabricó una nube con la apariencia de la diosa Hera. Se le acercó a Ixión y sin pretenderlo 2 veces, Ixión se unió con ella. Él se retiró y después se jactó de haber compartido el lecho con la diosa. Como castigo por ese atrevimiento, fue atado a una rueda que giraba sin detenerse. Pero no termina ahí, porque de la unión de Ixión y la nube nacieron los centauros. Piritoo creció como rey de los lapitas y su fama quedó unida a Teseo. Para probar el valor del ateniense, robó parte de su ganado. Teseo salió en su persecución, pero cuando ambos se encontraron, quedaron impresionados por el valor del otro y decidieron convertirse en amigos.
El principal episodio ocurrió durante la boda de Piritoo con Hipodamía. Los centauros fueron invitados porque pertenecían a una rama emparentada con los lapitas. Durante el banquete bebieron vino sin mezclar y perdieron el control. Euritión intentó llevarse a Hipodamía por la fuerza. Otros centauros comenzaron a atacar a las mujeres presentes, intentando violarlas. El banquete se transformó en una batalla. Teseo liberó a la novia y los invitados sacaron sus armas. Entre los combatientes estaba Ceneo, un héroe invulnerable. Como los centauros no podían atravesarlo con sus armas, amontonaron troncos y rocas hasta sepultarlo debajo. Piritoo, Teseo y los lapitas vencieron y expulsaron a los centauros. La lucha es conocida como centauromaquia. Después de la muerte o desaparición de sus esposas, Teseo y Piritoo juraron casarse con hijas de Zeus. Primero raptaron a Helena y sortearon quién las recibiría. El resultado favoreció a Teseo. A cambio, Teseo debía ayudar a Piritoo a conseguir a Perséfone. Ambos descendieron al Hades y el soberano del mundo de los muertos, que ya conocía sus intenciones, los invitó a pasar amistosamente y a sentarse. Cuando ocuparon el asiento del olvido o la silla del olvido, quedaron adheridos e incapaces de levantarse. Mucho después, Heracles descendió para capturar a Cerbero, siguiendo uno de sus trabajos, y consiguió liberar a Teseo, pero cuando intentó levantar a Piritoo, la tierra tembló. Comprendió que los dioses no permitirían su rescate y lo dejó allí. Otra historia es la de Laodamía y Sarpedón. Laodamía era hija de Belerofonte. Zeus se unió con ella y engendró a Sarpedón. La madre murió más tarde a manos de Artemisa, aunque no se conserva el motivo. Sarpedón gobernaba en Licia y llegó a Troya con su propio ejército. Compartía el mando con Glauco, su primo, y también descendiente de Belerofonte. Durante el ataque contra la muralla aquea, Sarpedón recordó a Glauco que ambos recibían en Licia los mejores lugares en los banquetes, las mejores porciones y las tierras más fértiles. Esos privilegios exigían que lucharan delante de todos. Si los hombres pudieran escapar de la vejez y la muerte, dijo, evitarían la batalla, pero como nadie podía hacerlo, debían avanzar y obtener gloria o entregársela a otro. Sarpedón atacó las defensas, derribó parte del parapeto y abrió una brecha. Teucro y Áyax consiguieron obligarlo a retroceder, aunque Zeus evitó que una flecha lo hiriera mortalmente. Más adelante, Patroclo entró en combate con la armadura de Aquiles y expulsó a los troyanos de las naves. Sarpedón vio a los licios caer y decidió enfrentarlo. Zeus contempló el duelo desde el cielo. Sabía que su hijo estaba destinado a morir y consideró retirarlo vivo del campo de batalla. Hera le recordó que muchos hijos de dioses combatían alrededor de Troya. Si Zeus salvaba al suyo, todos los dioses exigirían lo mismo. Hera propuso permitir la muerte y recuperar después el cuerpo. Zeus aceptó, aunque hizo caer sobre la tierra una lluvia semejante a la sangre como señal de duelo. Patroclo y Sarpedón descendieron de sus carros. El primer golpe de Patroclo mató a la auriga del rey. Sarpedón lanzó 2 veces su lanza. Una alcanzó a uno de los caballos y la otra pasó junto al hombro de Patroclo. Patroclo respondió y lo hirió en el pecho. Antes de morir, Sarpedón llamó a Glauco y le ordenó reunir a los licios para defender su cadáver. Patroclo extrajo la lanza y el rey murió. Glauco estaba herido, pero pidió ayuda a Apolo. El dios cerró la herida y le devolvió la fuerza. Glauco reunió a los licios y reprochó a Héctor que abandonara el cuerpo de un aliado que había viajado desde tan lejos para defender Troya. Troyanos, licios y aqueos lucharon alrededor del cadáver. Los aqueos consiguieron llevarse la armadura, pero Zeus ordenó a Apolo retirar el cuerpo.
Apolo lo lavó, lo ungió con ambrosía y lo vistió. Después lo entregó a Hipnos y Tánatos, el sueño y la muerte, para que lo transportaran hasta Licia. Allí su familia pudo levantar una tumba y ofrecerle los ritos funerarios. Sarpedón no resucitó, Zeus aceptó la muerte, pero protegió el cadáver y garantizó que regresaba a su tierra. La filiación cambia en otra tradición donde Sarpedón es hijo de Zeus y Europa y recibe una vida de 3 generaciones. Para la historia de la guerra de Troya, sin embargo, es el hijo de Laodamia, cuya muerte obliga a Zeus a elegir entre el afecto paternal y el destino. Élara y el castigo de Ticio. Otra historia es la de Élara y Ticio. Élara era una princesa vinculada con Orcómeno. Zeus se unió con ella y temiendo que Hera la descubriera, la ocultó bajo la tierra durante el embarazo. Allí nació Ticio, un niño de tamaño extraordinario. Gea lo recibió y terminó de hacerlo surgir desde sus profundidades. Por eso podía ser llamado hijo de Zeus y Élara, pero también hijo de la tierra. Ticio creció hasta convertirse en un gigante. Encontró a Leto mientras ella atravesaba la región de Panopeo, camino de Delfos, e intentó llevársela por la fuerza. La sujetó o la arrastró por el velo. Apolo y Artemis defendieron a su madre y dispararon contra él. Algunas versiones atribuyen la muerte a los 2 hermanos, otras destacan a Artemis. También existe una variante en la que Zeus fulmina con un rayo a su propio hijo. La muerte no terminó con el castigo. En el mundo de los muertos, Ticio quedó extendido sobre el suelo. 2 buitres se colocaron a sus lados y comenzaron a devorarle el hígado. Él intentaba apartarlos con las manos, pero nunca conseguía alcanzarlos. El órgano volvía a crecer y el tormento continuaba. La escena recuerda a Prometeo. Aunque Ticio está muerto, se encuentra en el Hades y ninguna historia narra su liberación. Ticio fue colocado junto a Tántalo y Sísifo entre los grandes condenados a repetir eternamente un sufrimiento. Otra historia es la de Lamia. Lamia era una reina de Libia conocida por su belleza. Zeus se unió con ella y tuvieron varios hijos. Cuando Hera descubrió la relación, destruyó a los niños. Las fuentes no ofrecen sus nombres ni explican con precisión cómo murieron. La pérdida alteró a Lamia. Su cuerpo se deformó, perdió la razón y comenzó a apoderarse de los hijos de otras mujeres para matarlos. En otra versión, Hera la convirtió en una bestia. Lamia podía extraer sus propios ojos, guardarlos dentro de una copa y volver a colocárselos cuando quería observar lo que ocurría a su alrededor. También se decía que Hera la había condenado a permanecer despierta para que contemplara sin descanso la muerte de sus hijos. Zeus no pudo devolverles la vida, pero permitió que Lamia retirara sus ojos para dormir. Algunas tradiciones le concedieron además la capacidad de cambiar de apariencia. Con el tiempo, Lamia dejó de ser solamente una reina castigada y se convirtió en una criatura utilizada para asustar a los niños. Las madres y nodrizas pronunciaban su nombre como advertencia. Se decía que recorría la noche, robaba a los pequeños niños y en algunas versiones los devoraba. Más tarde, el nombre comenzó a aplicarse a una clase de seres femeninos que adoptaban la apariencia de mujeres hermosas para atraer a los jóvenes. Una de esas historias cuenta que Menipo conoció en Corinto a una extranjera de gran belleza. Ella le ofreció riquezas, vino y música. El joven se enamoró y aceptó casarse. Durante el banquete, Apolonio de Tiana reconoció que la mujer era una Lamia. Reveló que las copas, los sirvientes, los objetos de oro eran todas ilusiones. La criatura confesó entonces que planeaba alimentar a Menipo y devorarlo. Aquella mujer ya no era necesariamente la antigua reina de Libia. El nombre de Lamia se había convertido en una categoría de monstruos nocturnos. La imagen moderna de una mujer con torso humano y cola de serpiente pertenece a desarrollos posteriores. Las tradiciones antiguas solo coinciden en que la pérdida de sus hijos convirtió a la reina en una criatura deformada y peligrosa.
A continuación seguimos con una historia que abandona el mito y se entrelaza con la historia y la leyenda. Hablaremos de la historia de Olimpia y Alejandro Magno. Olimpia fue esposa de Filipo II de Macedonia y madre de Alejandro. El niño fue reconocido como hijo de Filipo, pero alrededor de su nacimiento se desarrolló la tradición de que su verdadero padre era Zeus Amón. Antes de la concepción, Olimpia soñó que un rayo caía sobre su vientre y producía un fuego que se extendía en todas direcciones. Filipo soñó después que sellaba el vientre de su esposa con la imagen de un león. Los adivinos interpretaron que nacería un hijo poderoso. Otra historia decía que una gran serpiente fue vista junto a Olimpia mientras dormía. Filipo comenzó a evitar el lecho porque temía que su esposa mantuviera relaciones con un ser superior. En una versión, el rey observó por una abertura y vio al dios unido con Olimpia bajo la forma de una serpiente. Un oráculo le advirtió que perdería el ojo con el que había contemplado la escena, y efectivamente Filipo perdió un ojo durante el asedio de Metone y el hecho quedó relacionado con la supuesta visión. También existía una explicación más simple. Olimpia participaba en ritos dionisíacos y utilizaba serpientes durante las ceremonias. El animal visto junto a ella pudo formar parte de esas prácticas y convertirse después en señal de una concepción divina. La filiación con Zeus no anulaba necesariamente la paternidad de Filipo. Filipo transmitía a Alejandro la dinastía, el reino y el derecho a gobernar. Amón añadía una ascendencia sobrenatural semejante a la de los héroes. Después de conquistar Egipto, Alejandro decidió visitar el oráculo de Amón en el oasis de Siwa. El viaje a través del desierto y las historias posteriores lo llenaron de prodigios. Una lluvia inesperada salvó al ejército de la sed y aves, cuervos o serpientes mostraron el camino. Las palabras pronunciadas en el santuario cambian según la versión. Una dice que el sacerdote recibió a Alejandro como hijo de Amón. Alejandro preguntó si obtendría el dominio del mundo y si los asesinos de su padre habían sido castigados. El sacerdote respondió que ningún mortal podía asesinar a su verdadero padre, y aclaró después que los responsables de la muerte de Filipo sí habían recibido castigo. Otra versión afirma que el sacerdote quiso decir hijo mío en griego, pero su acento produjo una expresión que podía entenderse como hijo de Zeus. Alejandro aceptó con agrado el malentendido. Después de la visita, la filiación con Amón adquirió mayor importancia. En Egipto lo vinculaba con la divinidad de los antiguos soberanos. Para los griegos, Amón podía identificarse con Zeus. Para los macedonios, Alejandro seguía siendo sucesor de Filipo, aunque algunos rechazaban sus pretensiones divinas. Tras su muerte, su rostro apareció en monedas con los cuernos de carnero de Zeus Amón. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los deseos frustrados o las uniones que no ocurrieron. Empecemos con Sinope. Sinope era una ninfa hija del río Asopo. Zeus la deseó y prometió cumplir cualquier deseo que expresara. Sinope pidió conservar la virginidad. El dios había pronunciado la promesa antes de conocer la petición y tuvo que respetarla. La joven repitió después el mismo recurso con Apolo y con el río Alis. Cada vez consiguió primero el juramento y pidió luego que la dejaran en paz. Otra historia es la de Tetis. Tetis era una nereida deseada por Zeus y en algunas versiones también por Poseidón. Una profecía anunció que el hijo de Tetis sería superior a su padre. Para Zeus el peligro era evidente. Urano había sido destronado por Crono y Crono por Zeus. Si engendraba con Tetis al niño anunciado, la sucesión podía repetirse. Zeus entonces abandonó sus intentos y decidió que la nereida debía casarse con un mortal. El elegido fue Peleo, hijo de Éaco y nieto del propio Zeus, por medio de Égina. Tetis rechazó también a Peleo. El héroe la sorprendió y la sujetó mientras ella se convertía en fuego, agua y distintos animales. Peleo no la soltó hasta que recuperó su forma habitual.
De aquel matrimonio nació Aquiles. La profecía se cumplió sin amenazar el Olimpo. Aquiles superó a Peleo como guerrero, pero heredó la mortalidad de su padre. Otra historia que vale la pena mencionar es la de Zeus y Afrodita. Parece que Zeus intentó alcanzar a Afrodita, pero no lo consiguió. De cualquier modo, su semen cayó sobre la tierra de Chipre, y de allí nacieron unos seres cornudos identificados como centauros chipriotas. No eran los centauros de Tesalia y Afrodita no era su madre. El nacimiento se produjo de manera indirecta, como el de Acristis. Otra historia es la de Ganímedes. Ganímedes pertenecía a la familia real de Troya. Era hijo de Tros y hermano de Hilo y Asáraco. De sus hermanos descenderían Príamo, Héctor, Anquises y Eneas. Ganímedes era considerado el más hermoso de los mortales. Zeus lo vio, lo apartó del mundo humano y lo llevó al Olimpo para que sirviera el néctar durante los banquetes de los dioses. Le consiguió un trabajo de copero. El joven no murió. Zeus le concedió la inmortalidad y la juventud perpetua. Ganímedes conservaría para siempre la edad y la belleza que había provocado el deseo del dios. Su padre Tros no sabía qué había ocurrido con él, así que recorrió la región buscando a su hijo hasta que Zeus envió a Hermes para explicarle que Ganímedes no había muerto y que viviría entre los inmortales. Hermes entregó además unos caballos divinos como compensación. Tros recibió el mensaje, y los animales, por supuesto, pero no pudo recuperar al joven ni participar en la decisión. Los caballos permanecieron dentro de la familia. Varias generaciones después, Anquises consiguió que sus yeguas se aparearan con ellos. Eneas llevaría parte de esa descendencia durante la guerra de Troya. La imagen más difundida muestra a Ganímedes transportado por un águila. Las versiones antiguas solo dicen que Zeus o que alguno de los dioses lo llevaron. Después apareció el águila como animal enviado por Zeus y finalmente como forma adoptada por el propio dios. La relación fue entendida abiertamente como amorosa. Ganímedes se convirtió en el compañero masculino más conocido de Zeus. No dejó descendencia y el resultado de su relación fue solamente la incorporación de Ganímedes a la casa del dios. Más tarde, algunos autores intentaron justificar o rechazar el relato. Unos afirmaron que había sido inventado para convertir a Zeus en modelo de ciertas relaciones entre hombres y jóvenes. Otros sostuvieron que el dios había elegido a Ganímedes por las cualidades de su alma y no por su cuerpo. También fue identificado con la constelación de Acuario. La vasija celeste recordaba el recipiente desde el cual Ganímedes sirve la bebida divina. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la próxima Fogata del Mitógrafo.